quería darte la enhorabuena. He estado analizando la película. Muchas veces me la voy a tener que ver de nuevo, porque hablaba con Iván y con Marina. Ahora me queda hablar con Álvaro y con Ana sobre la psicología de los personajes. Creo que todos están muy bien planificados, muy bien planteados, muy bien formados. ¿Cómo fue, no? Porque partías desde la obra de teatro, si no me equivoco, cuéntame. Pero claro, en cine todo es muy diferente. El espectador tiene que empatizar, sí, para bien o para mal, con estos personajes. Sí, sí, sí. Cuéntame. Bueno, la palabra clave aquí es empatía. Yo tenía muy claro que la filosofía a la hora de tomar cualquier decisión en la película tenía que ser un ejercicio de empatía desde todos los flancos que el cine te permite, desde la foto, ¿no? El montaje, el sonido y evidentemente el guión. La obra de teatro es una obra de teatro del 2017, entonces yo tenía muy claro que la película tenía que ser una peli del 2025. Y aquí hice un gran compromiso cuando desarrollé el guión con Almudena Monzú, la co-guionista, de dejar atrás cualquier cosa que pudiera ser peso muerto del pasado y hablar de estas relaciones sexoafectivas, románticas, amorosas de nuestro presente, ¿no? Y trabajar con los actores para que pudieran encontrar el máximo canal posible para esto, ¿no? Para entregarse a los personajes y a sus historias. Trabajamos también con Carla Tobías, que su rol en la película era de asistente de movimiento. Sí, me lo dijo Iván. Pues eso, ya para ensayar, ¿no? Los ensayos ya, que hicimos muchos, ¿no? De hecho, Marina Salas decía, y creo que no era en broma, que había tenido más días de ensayo que de rodaje. Pues ensayar mucho y ensayar mucho desde el cuerpo, para que las relaciones entre ellos, los vínculos, estuvieran en su manera de tocarse, en su manera de ocupar el espacio unos con otros. Y que cuando los vieras, más allá de lo que dicen, cuando los vieras en las escenas, más allá de lo que dicen, más allá ¿no? de las palabras que están escritas, su presencia ya te contara muchas cosas, ¿no? De la misma manera que cuando tú observas a alguien en la calle y ves una familia comiendo en un restaurante y tal, y los observas un poco, lees tantas microinformaciones, ¿no? Que te dicen tantas cosas tan concretas y tan precisas que yo no quería que la película escatimara nada en eso, ¿no? De verdad, porque a mí me ha dejado conmovida muchas veces. Ay, qué bien. Con dudas, porque creo que el espectador va a congeniar en determinados momentos, ¿no? Todos tenemos un bagaje emocional, todos tenemos un pasado, un futuro. Entonces, ¿cómo ha sido también esa parte para que el espectador, o mejor dicho, con qué te gustaría también el espectador que ¿sabes?, se anclara más, que empatizara más con... Bueno, a mí hemos intentado que S'mores and Me no sea una película muy invasiva en lo que se refiere a lo que los espectadores y espectadoras tengan que sentir, ¿no? Evidentemente, a mí hay momentos que me hacen mucha gracia y me parecen muy, muy cómicos, y hay momentos que me parecen muy dramáticos. Sí. Y luego, cuando he visto la película en salas, he visto que coincidimos a veces con el público, y cosas que a mí me hacen risa también se la provoca al público. Sí, eso está bien. Sí, pero también he visto gente que me dice, no tiene nada de humor. Y para mí lo tiene muchísimo, ¿no? Quiero decir, que es una película que en su apuesta, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene, si te fijas, no hay música extradiegética prácticamente. No hay una intención de manipular demasiado, sino la emoción que hay que sentir, sino de colocarlo, ¿no?, en pantalla, y colocarlo de una manera que parezca casi accidental, aunque hay detrás un trabajo de estructura y de estrategia narrativa muy, muy claro. Pero colocarlo de una manera en la que obligue a los espectadores y espectadoras a ser un poco activos. No vivirlo de una manera pasiva. Que se pregunten, ¿pero qué está pasando? ¿Pero este quién es? ¿Pero este qué le pasa? Pero, de la misma manera que te lo preguntas cuando te encuentras un amigo. Exacto. Y no lo ves. Exacto, y te cuenta su historia, te dice, ostras,
mira, me ha pasado esto. Y mientras te lo está contando, tú sabes que hay cosas que se está callando, no Claro. porque te quiera engañar, sino porque se las calla a sí mismo. Claro, o por vergüenza, por X motivo. Que te puedes Exacto. plantear. No, Entonces, esa manera de comunicarnos que tenemos con la gente que queremos y que nos importa, era la manera que yo quería que tuviera, era la manera que quería que el público se relacionara con los personajes. Entonces, si me preguntas, ¿no? ¿Qué sería lo que tú quieres que el público se lleve? Sobre todo, sí. a mí me gustaría que salieran de la sala sintiendo que han conocido a cuatro nuevos amigos. Bien, me gusta. Sí. De verdad. Y bueno, para terminar, quiero hacerte una última pregunta y es saber, bueno, dos en una. ¿Cómo ya una vez vista la película, eres muy autocrítico con tu trabajo? ¿Te hubiese gustado cambiar algo ahora que ya lo has visto y has dicho, tenía que ver, no sé, por saberlo? Y si tienes alguna película, porque estas son películas para debatir, que a mí me gusta salir de la sala y decir, oye, mire, el problema está aquí, bueno, y te quedas 2 horas hablando de ella al final. Quiero saber cuál es esa película para ti también, o cuáles que te han hecho debatir posteriormente de la sala. Muy buena pregunta. La primera era, perdona, para sí, eres muy autocrítico. Sí. A ver, yo soy tremendamente autocrítico, perfeccionista, o sea, son defectos eso, porque al final es un poco, es ibris, ¿no? Es arrogante, o sea, nadie no está en manos de nadie ser perfecto ni perfecta, entonces te lo curras todo lo que puedes y sale lo que sale y bueno, siempre yo siempre con mi trabajo lo veo y digo, wow, ahora esto tal, esto cual, lo podría cambiar, tal, pero siempre, o sea, pero desde hace unos años, como director es mi peli novel, pero que he dirigido bastantes obras de teatro, ya he aprendido que pasado, pisado, y todo aquello que no te acabe de cundir, pues mira, a la siguiente ya lo tendrás en cuenta para evitarlo, ¿no? Para atacarlo desde otro lugar. O sea, ama lo que tienes y ama incluso tus propios errores, si es que se le puede llamar así. También estoy muy contento de la peli porque creo que también, ¿qué pasa? Que cuando tú haces una película o una obra de teatro, como es un trabajo de equipo, yo ya ya no veo mi trabajo, veo el trabajo de toda la gente. Entonces, yo sobre todo veo la peli y me siento muy agradecido y muy feliz del trabajo de Ana, de Iván, de Agnès Piqué, de Jaume, de Nora, de Nina, de Desi, o sea, veo el trabajo de toda la gente, veo las caras de los amigos que aparecen por ahí haciendo cameos y ya con eso, para mí, lo que yo necesitaba, lo que yo le pedía a la película, ya está, ya me lo ha dado. Y si me preguntas sobre una película que me genere así como debate o tal, no sé, hay tantas, no sé, hay muchísimas. A mí el cine me vuelve loco y me apasiona. De pequeño mi película, mis 2 películas favoritas eran Cantando bajo la lluvia y Joque Noche. O sea, una combinación muy, muy friki. Y aún estoy intentando entender realmente de qué va Joque Noche, por ejemplo. Es una peli de, ¿no? After Hours es como, wow, pero un momento, ¿de qué va After Hours? Yo qué sé, incluso hay películas que no me acaban de entrar y me encanta debatir de ellas, ¿no? O sea, con alguien que le encante, ¿no? Fui a ver una de Jacques Rivette hace muy poco con mi novia y era como, ¿pero por qué te gusta? O sea, ¿no? Yo también tengo que decir que con las películas que hablan de ensayos teatrales, tengo un problema con ellas porque como me pasa tantas horas en la sala de ensayo, entonces era como, pero si los ensayos no son así, pero si es una obra maestra. Y me encanta también, creo que el cine es muy guay, hasta cuando no te gusta, para debatirlo y es una de las cosas bonitas, hermosas del cine, que no pide el consenso. Pues mira, un saludo para Movies, sí, y solo deciros que una película de soledades compartidas como esta, no hay mejor espacio donde transitarla que en una sala de cine con otras personas y respirarla y ver de qué manera su soledad y la tuya conecta con la de toda la platea. Así que al cine, 100%.